Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla de ciclo de conferencias y de charlas que estamos realizando en torno a los transgénicos. El día de hoy vamos a tener como invitado a una persona que está trabajando muy fuertemente, muy ligado en la región del Beni y trabaja mucho con el tema de biodiversidad y ampliación de la frontera agrícola. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Vincent Bosch, quien nos va a explicar un poco sobre la biodiversidad, la ampliación de la frontera agrícola y cómo esto está ligado con los transgénicos. Bienvenido, Vincent. Te dejo la palabra, dar una breve presentación y también comentarnos un poco lo que haces para que la gente esté enterada. Muchas gracias. Ok, gracias, Raiza. Mi nombre es Vincent Bosch, soy biólogo, ecólogo. En realidad mi trabajo está más vinculado a la ecología forestal, principalmente en la Amazonía boliviana, el manejo sostenible de los recursos del bosque, de la biodiversidad. Pero en esta línea también uno va analizando opciones de desarrollo sostenible, pero también las amenazas que enfrenta esta región, tanto la biodiversidad como tal, como también los medios de vida que dependen de esta biodiversidad, tanto desde el sector campesino indígena, por decir, pero también en términos generales, todavía la biodiversidad es una fuente de ingreso de vida muy importante para esta región. Entonces, a partir de esto, el interés técnico-científico, digamos, he trabajado con muchas diferentes instituciones públicas y privadas, ONGs, universidades, empresas. Ahora trabajo como consultor independiente, pero estoy vinculado al Comité Defensor de la Vida Amazónica en la cuenca del río Madeira, como una organización de la sociedad civil preocupado con algunas de las tendencias que se están dando en la región, ¿no? Eso tal vez un poco para presentarme. Entonces, con esa introducción, si me permite, yo inicio la presentación. Claro que sí, adelante, Vincent. Ya, entonces, a su pedido de aquí de Ciencia Molotov, voy a hablar un poco del tema de biodiversidad y las amenazas que enfrenta esta biodiversidad frente a la ampliación de la frontera agrícola y toda la propuesta de producción transgénica que ahorita están implementando en el país, ¿no? En Bolivia. Entonces, para empezar, yo quería hablar un poco de la biodiversidad en Bolivia, ¿no? Es muy importante entender que biodiversidad en Bolivia es realmente muy alta, ¿no? Somos el 12º o el 12º país más diverso del mundo. En fauna y en flora realmente hay números muy impresionantes. Si vemos estos dos mapas, muestra respectivamente la diversidad en vertebrados y de plantas, y en ambos podemos ver que Bolivia está en los colores más rojizos, más oscuros en este sentido, reflejando su enorme biodiversidad, ¿no? Y eso es considerando que en realidad hay todavía muchísimo para investigar, todavía hay muchas cosas que no conocemos en tanto detalle, y además Bolivia no tiene mar, ¿no? Que también quita un poco. Si hubiéramos tenido mar, digamos, estaría Bolivia muy seguro entre los primeros 5 países más biodiversos del mundo, por decir. Entonces, realmente una biodiversidad enorme. Para darles un número, en un solo árbol de la Amazonía es posible encontrar hasta 10.000 especies de insectos, y en toda Europa tal vez puedes encontrar recién esta cantidad de diferentes especies de insectos. Un solo lago en Bolivia puede tener más especies de peces fácilmente que toda Europa juntos, ¿no? Entonces son datos realmente impresionantes que son muy difíciles de comprender tal vez para alguien que no se profundice en esto. Pero tal vez ya también muchas personas dirían, ¿ya por qué nos interesa? ¿Por qué importa que tengamos tanta biodiversidad? Si a mí no me gustan los pajaritos, ¿para qué me importa? Yo creo que por un lado hay que considerar
que la biodiversidad también es una fuente de ingresos, es una economía directamente, en especial aquí en la Amazonía, por ejemplo, yo vivo en Riberalta, podemos ver que la exportación de castaña, que es un producto directamente proveniente de la biodiversidad, directamente recogido del bosque, genera solita la castaña $200 millones, que ya es 4 o 5 veces más que la madera, por ejemplo, de todo el país. Pero son valores muy grandes que salen directamente de allá. Y si vemos a nivel familiar, esos valores son incluso más, ¿no? En una familia campesina indígena en la Amazonía podemos ver que 3/4, 80% de sus ingresos, de sus alimentos, provienen del bosque, de los cuerpos de agua, de la naturaleza. Entonces, mucho más que la producción agrícola, pecuaria. Y esa es una situación específica para la Amazonía, pero cuando vemos el contexto de muchas comunidades rurales en Bolivia, sobre todo las tierras bajas, hay una situación similar, donde el bosque es sumamente importante para la economía local. Y en caso de la Amazonía es incluso una importancia regional, ¿no? La castaña genera 80,000 empleos, que es principal fuente de empleo para toda la Amazonía, y genera también más del 50% de la economía regional depende de eso. Entonces, son realmente una importancia enorme. Pero obviamente, cuando hablamos de biodiversidad, también hay otros valores para considerar, ¿no? Esta imagen fue una vez usada en una publicidad de WWF, donde dibujan el bosque como si fuese un pulmón, con la imagen que la Amazonía es el pulmón del mundo y que le estamos deforestando. Al final, el concepto de pulmón del mundo es un poco retirado, digamos, porque los océanos también producen mucho oxígeno, pero si vemos dónde está la mayor cantidad de carbono, dióxido de carbono almacenado en todo el mundo, este mapita que tengo aquí abajo refleja también esa enorme cantidad de carbono con un bosque amazónico que fácilmente tiene hasta 10 veces más que un bosque, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa, ¿no? Y mucho más que una pampa, un pastizal o algún otro tipo de uso de tierra. Entonces, ese es otro ejemplo. Aquí en esta imagen lo que trata de reflejar es la función hídrica también en términos de los ciclos hídricos, donde se ha descubierto cada vez mejor que la Amazonía misma genera un clima donde absorbe agua del Atlántico y lo distribuye sobre todo el continente sudamericano, no solamente en la Amazonía misma, pero esta capacidad incluso distribuye el agua hasta el sur de Sudamérica, las zonas agrícolas de Argentina, Paraguay y Brasil, o por ejemplo la zona andina también. Entonces son funciones tremendamente importantes. Cuando tratamos de darle un valor a algo así, imagínense que tendrías que bombear esta agua con motores o qué sé yo. Es un valor incalculable, ¿no? Alguien alguna vez dijo, si los árboles producían Wi-Fi, todo el mundo estaría plantando un árbol. Qué pena que no produce, que solo producen oxígeno y agua, nomás, que en realidad tiene un valor mucho más alto, pero lastimosamente no lo valoramos demasiado todavía mientras que está disponible. Y tal vez vale la pena resaltar esto, que son solo 2 ejemplos, ¿no? El oxígeno y el agua. También hablé algo de la producción de alimentos como la castaña, pero hay muchísimos más productos que recogemos de la naturaleza, tanto en flora como en fauna. Ya mencioné la castaña y la madera, pero hay muchos otros productos también comerciales que sacamos. Están un montón de medicamentos, la energía que podemos generar, por ejemplo, recogiendo leña nomás, pero también ahora con sistemas más sofisticados de bioenergía. Fibras. Entonces, eso se llaman servicios de abastecimiento, ¿no? Funciones ecosistémicas, funciones que tienen estos ecosistemas naturales que facilitan la vida del ser humano, ¿no? El concepto de servicio es un poco comercial, como dándole un valor de verdad. Hay que tener un poco cuidado porque genera también una mercantilización de los beneficios
de la naturaleza que lleva consigo otros riesgos, pero en el concepto de beneficio ecosistémico, que el bosque o la naturaleza nos genera beneficios, ese es muy útil para entender que realmente nos da muchos beneficios, ¿no? Aparte de estos servicios de abastecimiento, también estamos hablando de la regulación, donde entra, por ejemplo, el tema del oxígeno, el tema del agua, también la purificación de las aguas, de la disponibilidad de esta agua durante todo el año, la regulación del clima que se hace más amigable con menos fuertes tormentas, menos sequía, menos inundaciones al momento que tenemos un ecosistema más natural. Y así sucesivamente, ¿no? Y la polinización, por ejemplo, está también en esta fila, que es justo uno de estos servicios que recién estamos empezando a valorar cuánto vale, justo porque se está acabando. En muchos países ya hay problemas que se están muriendo las abejas. En Bolivia recién está empezando esto, porque recién se está metiendo a mayor escala algunos agrotóxicos que parecen ser la causa de esta muerte de las abejas. Pero si debemos reemplazar este servicio que la naturaleza nos hace, realmente lleva consigo un costo innumerable, también un costo imposible de calcular, ¿no? Y hay un montón de otros, control de enfermedades es otro, por ejemplo, que figura aquí, que ahorita también ha vuelto a tener mayor importancia, mayor énfasis, justo por el COVID, el coronavirus, que surge también como una reacción a la distribución de la destrucción de la biodiversidad que se ha visto en diferentes partes del mundo. Se ve que este tipo de pandemias surgen justo en estas zonas donde se destruye el equilibrio ecológico que normalmente existe. Y finalmente los servicios culturales que también son importantes, ¿no? La estética de la naturaleza, la belleza, lo lindo que uno se sienta andando en un paisaje bonito, encontrándose con animales y plantas, que puede también tener beneficios espirituales, sobre todo en pueblos indígenas, tiene todo un mundo muy interesante relacionado con su biodiversidad. Y hasta la simple recreación nomás, de pasear un poco y sacar unas fotos, por ejemplo, que es algo que a mí me encanta hacer. Entonces son muchas diferentes formas que nos beneficiamos de la naturaleza. No puedo entrar en detalle cada punto, pero creo que era importante mostrar que realmente es importante, ¿no? Y no es algo que solo digo yo o que solo dicen algunos ambientalistas, abraza árboles, amantes de la naturaleza, algunos locos por allá. Es algo completamente respaldado y reconocido en todos sus niveles. Y, por ejemplo, en la Agenda 2030 de la ONU, donde hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por todo el mundo, hay también el objetivo de garantizar el uso sostenible de los ecosistemas y detener la pérdida de biodiversidad. Y sin ir tan lejos, en la misma agenda patriótica hay una serie de puntos que plantean este respeto a la madre tierra, la convivencia, la armonía, la forma de garantizar sostenibilidad, sustentabilidad, conceptos de complementariedad. Y ya aplicándolo en la práctica, ya entramos en el sistema de planificación integral del Estado de Bolivia, donde tenemos como máximo nivel, después de la Agenda Patriótica, el Plan de Desarrollo Económico Social, que nuevamente habla mucho sobre esos derechos de la madre tierra, que se quiere tratar de respetar a través de las áreas protegidas, que también la participación de Bolivia en convenios internacionales, convenciones de la biodiversidad, del cambio climático y un montón de otros espacios donde se trata de buscar la forma de respetar esta biodiversidad y garantizar esta sostenibilidad con el tiempo, ¿no? Y ese es uno de los conceptos, y en un nivel más pragmático, más práctico que aplica Bolivia, habla mucho de la gestión de sistemas de vida, que es un concepto un poco introducido por Bolivia en los últimos años bajo el criterio que un ecosistema es algo, pero un sistema de vida es, digamos, un ecosistema
incorporando al ser humano, que sobre todo en las comunidades indígenas y campesinas tenemos todavía el ser humano que realmente forma parte de la naturaleza, es un componente más, y durante décadas, miles de años en muchas partes de Bolivia han logrado construir modos de convivencia muy interesantes que permite al ser humano vivir y tener sus alimentos y sus necesidades, pero al mismo tiempo respetar a la madre tierra, respetar a esta biodiversidad y cuidarla para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, bajo este concepto hay una serie de compromisos, de metas, que hace referencia a la necesidad de garantizar un uso integral y sustentable, de garantizar que esta biodiversidad como tal se mantiene, ¿no? Entonces, en esta línea también el Ministerio de Medio Ambiente y Agua también ha publicado una cantidad de libros rojos, por ejemplo, que ya son los documentos que establecen cuáles son las especies amenazadas, ya sea en peligro crítico, en peligro vulnerable, hay diferentes niveles y se va tratando de identificar cuáles son estas especies que ya se encuentran amenazadas por algún motivo y qué podemos hacer también para evitarlo, ¿no? De cierta manera, o sea, es una referencia que también sirve ya para hacer material más local, para tomar en cuenta los otros niveles de planificación también ya, la planificación de áreas protegidas, la planificación de sistemas productivos y todo lo demás. Entonces, cuando vemos estos libros, ya podemos ver que en realidad tenemos un gran número de especies que ya está considerada amenazada, ¿no? Invertebrados son unos 193, en plantas 314, que se ha cuantificado por el momento, y invertebrados, que recién se publicó un libro, también ya hace referencia de 314 especies de insectos y otros invertebrados que también están siendo considerados ya como amenazadas. Me quiero dejar una cosa muy clara, que en realidad esta es una subestimación tremenda todavía de lo que realmente pasa, porque tenemos muchas especies donde no tenemos los datos suficientes, muchas especies que incluso no han sido ni registrados ni determinados todavía, y hay muchos más donde no tenemos datos suficientes para saber si están en peligro de extinción o no, porque simplemente hay 1 o 2 registros en todo el país. Entonces hay un estudio de Terstege tal en 2015, que hace un análisis, por ejemplo, de las especies arbóreas, haciendo un análisis más estadística, y en base de este estiman que entre 36 y 57% de las especies de la Amazonía en realidad están en peligro de extinción en uno de esos niveles que maneja la UICN normalmente, que Bolivia también adopta, ¿no? Entonces no estaríamos hablando de solo 314 especies de plantas, estaríamos hablando más cerca de unos 4.000 especies de árboles nomás en Bolivia que podrían estar amenazadas ya. Entonces son datos mucho más preocupantes, y eso es tomando en cuenta las tendencias de deforestación, de cambio climático y otros factores que están afectando la biodiversidad. En esta línea quiero mostrarles esa figura. Van a disculpar, la resolución no conseguí un mapa mucho mejor, pero que muestre que justo en la zona de expansión agrícola en Santa Cruz tenemos una pérdida arriba del 60% ya en gran parte de esta zona. ¿Qué quiere decir? Que de las especies de plantas y animales que había, de los números de plantas y animales, el 60% está desapareciendo ya. Entonces hay muchas especies que se encuentran en peligro de extinción en esta mancha de Santa Cruz, y hay figuras similares en parte de Colombia, Brasil, Argentina. Pero en el caso de Bolivia específicamente, ¿cuáles serían las causas? Si vemos a la derecha, esta es una lista de causas principales, ¿no? Los drivers que lo llaman, que son los que provocan la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. El tema de la sobreexplotación de especies no lo tenemos demasiado todavía. Contaminación, no hay por lo menos muchos datos que permitan mostrar que la contaminación está provocando extinción como tal. Las especies invasoras también no hay grandes datos para respaldar eso. Pero cuando hablamos de pérdida o degradación del hábitat, esto sí está muy claro que es un factor clave en Bolivia, y justo esos libros rojos que citaba
en muchos de ellos, para la mayoría de las especies, la gran mayoría, la pérdida de hábitat es el principal factor, la principal amenaza que pone en riesgo esta biodiversidad. Y de ahí quería mostrar esa figura como es simple. Esa figura muestra el tema de las inundaciones, los deslizamientos de tierra que se dan, por decir, en las zonas montañosas. Cuando el bosque es que agarra esa tierra y tumbamos el bosque, es lógico que vamos a tener después un deslizamiento, un problema. O sea, es muy directo, más deforestación, más inundaciones. De la misma forma, podemos decir también, más deforestación es más pérdida de biodiversidad. No hay donde perderse. Un bosque en Bolivia que fácilmente tiene 400 diferentes plantas en una hectárea, de más de 100 diferentes especies, cambiamos en un pastizal o un campo agrícola con simplemente una especie. Entonces, allá perdemos 300%, o ¿cómo se llama? El 300 o el 99% de la biodiversidad se pierde de un momento al otro, ¿no? De un día al otro puede ser cuando se quema, por decir. Y ese no solamente a nivel de las plantas. Cuando hablo de 100 diferentes especies, estoy solamente hablando de árboles. Y en cada árbol además crecen epifitos, abajo crecen hierbas y además en cada árbol viven un montón de pajaritos, mamíferos, reptiles, anfibios que dependen de este bosque. Y peor los insectos, cuando decía 10.000 especies de insectos por árbol, imagínense cuánto podemos perder cuando quemamos una hectárea completa, o lo que pasó el año pasado, más de 5 millones de hectáreas que se queman, cuántos animales pierden su hábitat. Entonces esa figura es sumamente ilustrativa en ese sentido, que realmente de un día al otro podemos perder casi toda la biodiversidad. Y sobre todo en la agricultura mecanizada, realmente estamos casi convirtiendo una de las áreas más biodiversas del mundo en un campo casi completamente esterilizado, ¿no? Sacamos toda la vegetación, las únicas plantitas que regeneran allá, lo echamos venenos para que hasta esos mueran. En términos de insectos, también usamos insecticidas, fungicidas, de todo lo echamos para realmente permitir que solo viva una sola especie. E incluso años después que se termine de cosechar la última cosecha de soya, por ejemplo, significa que todavía esta tierra queda completamente estéril porque se ha matado hasta la vida en el suelo, ¿no? Entonces realmente es un cambio tremendamente drástico que no hay mucho donde perderse de qué impacto eso significa en términos de biodiversidad. Cuando hablan de los chinos que están matando tigres en Bolivia, es cierto y es muy penoso porque ya van cientos y cientos de tigres, de jaguares que se han matado por este motivo. Pero si vemos cuál es la amenaza principal para los jaguares, en realidad los ganaderos y los soyeros están matando mucho más que estos chinos, porque esta hábitat de soya ya no hay un tigre que puede vivir allá, porque ya no tiene que cazar, ya no tiene dónde vivir. Entonces, ese es en realidad el efecto. No puede ser que durante el incendio el tigre escape un rato, pero mientras que no tiene de qué vivir, le va a afectar sus números totales en el país. Entonces, eso yo creo que tiene que quedar muy claro. Y ahí cuando vemos todos esos discursos que están en la agenda patriótica y las metas que tenemos en nuestros planes de planificación nacional, podemos ver que en realidad la práctica está completamente contrario a eso, ¿no? Bolivia es el quinto país que más deforestación tiene en todo el mundo, ¿no? El año pasado 150.000 hectáreas, más de 150.000 hectáreas fueron deforestados y esto va sumando año tras año de superficies que se van sumando y esta es solo la deforestación directamente registrada. Si hablamos de pérdida de cobertura forestal, que podemos ver en el mapa a la derecha, realmente los datos son incluso más preocupantes porque ahí entra también gran parte de esos 5 o 6 millones de hectáreas que eran también en bosque de los que se quemaron el año pasado, que no fue una deforestación directa, pero en el tiempo están
figurando también como un cambio de cobertura. Lo que era bosque se ha quemado y se ha convertido en pastizales, en pampas, en sujales, en zonas ya sin la vegetación boscosa. Y si vemos estos datos de este año, ya podemos ver qué significa eso. Estos son datos de WWF que muestra que este año en Bolivia tenemos un aumento de 600% en términos de pérdida de cobertura forestal, solo en el primer trimestre. Entonces, realmente datos tremendamente alarmantes que muestran que estamos perdiendo biodiversidad a una tasa sin precedentes, ¿no? Y este mapa lo resalta aún más, donde pongo en el fondo los lugares de mayor biodiversidad y en el rosado lo que está sobrepuesto, podemos ver dónde está ocurriendo esta deforestación, que podemos ver que está justo en las zonas de mayor biodiversidad del país. Entonces, son impactos de justo estas zonas de extrema biodiversidad que se convierten en zonas con una biodiversidad mucho menor de un día al otro, de un año al otro, ¿no? En tasas realmente extremos en comparación del resto del país y también extrema en comparación de la historia que tenemos en Bolivia mismo. Entonces, ¿cómo es posible? Cuando tenemos estas metas de convivencia, de respeto a la madre tierra y el manejo sostenible de zonas de vida, ¿y por qué contrasta tanto con esta realidad que vemos? Y de ahí podemos ver que en realidad la gestión ambiental en el país no tiene nada que ver con los discursos. El país está aportando simplemente a una profundización del modelo capitalista, extractivista, y que todo lo que hace el gobierno es en realidad dar permisos a principalmente empresas extranjeras a intervenir en el país, sacar sus recursos a costo de esta biodiversidad y a costo de las poblaciones locales que todavía dependen de esta biodiversidad, ¿no? Entonces hay un montón de leyes, normas, políticas que más bien autorizan desmontas, legalizan la deforestación, permiten chaqueos, levantan la medida de protección sobre áreas protegidas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cita de Gonzalo Colque de Fundación Tierra Curso que realmente dice justo esto, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando en el país. Y si vemos, por ejemplo, estas propuestas que ya son la práctica en el campo, porque en los PTRI y los PREs y todos esos documentos hay mucha palabrería bonita, pero ¿qué es lo que realmente se viene implementando? Se parece mucho más a esos planes de la ABT. La ABT, que en teoría debería ser la autoridad que garantice la conservación y el manejo sostenible de los bosques y la tierra, más bien hace una propuesta de decir, vamos a convertir el beni o el sector agropecuario en generador de riquezas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con vacas, soya y plantaciones de eucalipto. No, nada de conservación y manejo sostenible de bosques, de producción agroforestal o manejo sostenible de algún recurso como la castaña, simplemente un modelo de producción agroextractivista que saca la mayor beneficio a corto plazo con un modelo que cambia completamente el ecosistema y que tiene sí o sí un tremendo impacto de biodiversidad, ¿no? Cuando hablamos de una plantación de eucalipto, eso se asemeja mucho más a una plantación de soya que a un bosque, ¿no? Para que quede claro, en términos de biodiversidad, es otro monocultivo, es otra área esterilizado, ¿no? Y para ver un poco qué impactos tiene este mapa lo muestra, yo creo, muy bien, donde se muestran los diferentes complejos productivos propuestos por la ABT el año pasado y su relación con los incendios que también se dieron el año pasado. Y podemos ver bien claramente que, por ejemplo, en el este de Santa Cruz, toda esta mancha roja está lleno de manchas negras, o sea, la mancha roja quiere decir que es un complejo productivo propuesto de ganadería intensiva de Chiquitaní y Pantanal, donde se ha dado muchos incendios. Claro, para poder hacer ganadería intensiva necesitas quemar primero bosque, porque consta que esta zona es de uso forestal, de producción forestal permanente, incluso registrado en Bolivia, respaldado por leyes que sería
bosque y que tendría que declararse como bosque porque su vocación es forestal. Sus suelos son aptos para el manejo forestal y no para ganadería ni para agricultura intensiva. Pero en esta propuesta lo plantean incluso en áreas, sobreponiendo áreas protegidas, que lo podemos ver incluso con más fuerza en esta mancha celeste que representa la propuesta de plantaciones comerciales, que coincide casi perfectamente con el área protegida Ñemby Guazú, un área en el Chaco que en realidad nunca se había quemado, que tenía todavía una conservación casi 100%, y que de un año al otro casi la mitad se quema, y ahorita están proponiendo de convertir toda esa zona en una plantación de eucalipto bajo el supuesto de reforestación, que claramente no lo es, más bien ya tenían propuesto plantar eucalipto allá antes que se había quemado, y sigue siendo un área protegida que donde no tiene por qué meterse eucalipto. Entonces son cosas completamente cuestionables, completamente demostrados también que realmente algo muy, muy cínico está pasando allá y lastimosamente el gobierno sigue apostando a esto, ¿no? Es un modelo que se viene manejando no solo en Bolivia, cuando vemos en toda Sudamérica este modelo de ampliación de frontera agrícola para ganadería, para agricultura mecanizada y donde entran también esas plantaciones de monocultivos, se está dando en todo el cono sur. Esto, por ejemplo, sale del Atlas de los de los transgénicos, donde podemos ver cómo este modelo de transgénico con capital internacional, con grandes empresas, promueven esta ampliación de la frontera agropecuaria a costo de tremendas tasas de deforestación, justo coincidiendo también con las zonas de altas quemas que se dieron el año pasado, tanto como en Bolivia como en Brasil, que coincide también de las zonas afectadas por los agroquímicos, ¿no? El glifosato y todos esos otros agroquímicos que se está utilizando para esta producción transgénica, los conflictos de tierra, los enormes cantidades de venenos, de problemas que se está generando y también muchos muertos ya por esos conflictos de tierra. Entonces, un modelo completamente cuestionado, no solamente desde las organizaciones ambientales, pero también desde las organizaciones sociales, incluso cuestionado en los mismos planes de desarrollo del país, en las leyes, ¿no? Cuando vemos la Constitución trata de evitar esto. La ley de la madre tierra y un montón de otras normas que en realidad en Bolivia prohíben los transgénicos, prohíben la producción de agrocombustibles, prohíbe el latifundio y toda una serie de mecanismos que se trata de poner para proteger a la producción local, a los productores, los sectores campesinos indígenas, y para proteger la biodiversidad. Pero en contraste de esto, poco a poco este modelo empieza a ganar fuerza y ya se ha hablado mucho del paquetazo ecocidio, todo un paquete de normas que poco a poco permiten nomás quemar, arrasar con los bosques y meterle transgénicos, ¿no? La lista es en realidad incluso mucho más largo que eso, pero podemos ver que desde 2005 se empieza abriendo posibilidades de la producción transgénica en Bolivia y poco a poco se abre más espacios, se da más perdonazos para permitir que ese sector soyero y de los otros organizaciones del agronegocio, también los grandes ganaderos, pueden ir avanzando con este modelo destructivo que se llama ecocidio justo porque realmente acaba no solo con unas cuantas especies, pero con ecosistemas completos, ¿no? Tanto el Chaco boliviano como también el Cerrado Beniano, ahorita después de la aprobación del Plus, todo eso realmente está en tremendo riesgo ya de exterminar, de extinguir casi como ecosistema completo, ¿no? La Chiquitanía, son varios ecosistemas que ya están bajo fuerte presión y ahora hasta los bosques de castaña en la Amazonía también se está proponiendo este modelo de los agrocombustibles y todo lo demás que realmente ponen en fuerte riesgo esos ecosistemas
la biodiversidad que tiene, pero incluso la gente que viva en esos ecosistemas, que conviven con esa naturaleza, ¿no? Entonces, para darle una idea de qué impacto tiene algo así, cuando perdemos 5 millones, 6 millones de hectáreas, aquí un dato de qué más o menos habría en una hectárea de bosque amazónico, que es un poco más rico que el bosque chiquitana, que tenemos no solamente una pérdida de árboles, perdemos también pájaros, primatas, anfibios, peces, reptiles y todo un montón de otras cosas y a una escala realmente enorme, ¿no? Como decía, tal vez un tigre logre escapar, pero al final a largo plazo esta área convertido de un bosque en un pastizal o un soyal es un espacio menos para los tigres y así para todas esas especies que vivían en esos bosques, en este hábitat. Entonces, para dar también una idea un poco más de qué impacto este realmente significa, lo quiero mostrar solamente unos datos de un solo año en el municipio de Riberalta, un municipio en la Amazonía boliviana, donde en 2010 se quemaron un total de 91.000 hectáreas, que es ya 11 veces la superficie del área urbana de Riberalta. Cuando calculamos allá, muchos de estos eran pastizales, áreas que se habían quemado antes, pero también estamos hablando de 22.000 hectáreas, 22.000 hectáreas de bosque. Entonces, en este bosque estamos hablando, en esta superficie, más o menos 13 millones de árboles. Solo en el municipio de Riberalta, solo en un año, la cantidad de árboles que se equivale a más de lo que todo se planta en todo el país en programas como Mi Árbol. Y entre medio de esos árboles tenemos también unos 45.000 árboles de castaña, que en castaña solo esos árboles producían 15 millones de bolivianos por año, tomando en cuenta más o menos 2 cajas de almendra por año, ¿no? Entonces, podemos imaginar 15 millones que generó solo esta pérdida de solo 22.000 hectáreas en un solo municipio, en un solo año. Esta castaña jamás más va a producir. Todos los años seguimos perdiendo estos 15 millones y es uno de los motivos que cada vez estamos más en crisis con la producción castañera aquí en la región. Pero si podemos extrapolar esos datos a otros niveles, como esos 5 millones o cuántos millones de árboles de los 135 o los miles de hectáreas, centenas de miles de hectáreas que perdemos todos los años, realmente podemos imaginar qué significa eso. Y no es que en gran cantidad esos áreas son utilizadas. Ya si vemos la imagen en la parte inferior, el bosque que se ha convertido en un sujal, que le llamamos aquí un área invadida con especies de pastos invasivos, que simplemente no produce nada, ni vaca andan allá, simplemente son áreas completamente degradadas, que no sirven ni para la producción de nada, ¿no? Entonces, realmente en muchos casos es eso lo que pasa y realmente es una pérdida enorme de biodiversidad, pero también de oportunidades económicas, ¿no? Y además, o sea, no se trata de este momento, esta fotografía del momento de una manchita, porque ese es parte de un proceso mucho más amplio, donde podemos ver que muchas de las áreas forestales en Santa Cruz, en Beni y ahora cada vez más también en Pando y en otras partes del país, donde los bosques poco a poco se están convirtiendo en pampas. El bosque se quema, el bosque está degradándose, secándose y poco a poco está siendo reemplazado por vegetaciones de pasto nomás, tal vez uno que otro árbol aislado, mucho más bajo que los árboles que originalmente había, pero además se va acompañado de un proceso que se va secando, cada vez hay menos agua en estos ecosistemas. Entonces es un proceso que se llama sabanización, que es muy similar a la desertificación, pero un paso anterior, digamos, ¿no? Y realmente es un proceso que es responsable de gran parte de esta biodiversidad y un proceso muy preocupante en todos estos términos de los beneficios económicos y ecosistémicos que generan esos bosques. Y si vemos lo que está pasando a nivel continental en toda Sudamérica, podemos ver este mapita de dónde están los bosques en Sudamérica actualmente y dónde se estima que en 2050 aún tenemos bosque. Estamos llegando a un punto donde esta deforestación, estas quemas, están influyendo estos mismos procesos
de los ciclos hídricos que mencionaba al inicio, la capacidad de Amazonía de generar agua para toda Sudamérica, al momento que vamos quemando esta Amazonía, cada vez tiene menor capacidad de distribuir esta agua. Y estamos llegando a un punto de inflexión que le llaman, que en un momento la Amazonía ya no va a tener ni capacidad de mantener suficiente agua para sus propios bosques. Y esto en Bolivia en realidad ya podemos ver que parte de los bosques está empezando a morir ya. ¿Y qué significa? Que según este mapa, según estas estimaciones, que son modelos científicamente muy bien respaldados, que estiman que hasta 2050 casi todos los bosques de las tierras bajas de Bolivia podrían convertirse en sabanas, en pampas. O sea, estamos bajo un serio riesgo de perder nuestros bosques en un futuro muy cercano. Y en esta situación están promocionando una producción, una ampliación de la frontera agrícola que es literalmente echar leña al fuego, ¿no? O sea, los incendios que tuvimos el año pasado eran el resultado directo de políticas de desarrollo que apuntan a facilitar la ampliación de la frontera agropecuaria y de promover una producción muy destructiva que también tiene impactos indirectos en los bosques que todavía nos quedan. Y supuestamente para seguridad alimentaria y para mejorar los ingresos, hay mucho que muestre que en realidad estos ingresos para el país son muy limitados si tomamos en cuenta las subvenciones que le damos a este modelo, si tomamos en cuenta los insumos que se requiere comprar de otro lado, y si damos en cuenta que los beneficios en realidad van principalmente a grandes empresas extranjeras que operan en el país. Por ejemplo, en la soya, el 90% de la cadena productiva está completamente en manos de empresas extranjeras. Entonces, lo que estamos permitiendo es un extractivismo muy similar al modelo minero en Potosí, digamos, que no genera riqueza para la gente de Potosí misma, pero sí para unos cuantos empresarios que se llenan los bolsillos allá. En la clase de soya es casi el mismo modelo donde unos grandes empresarios logran rescatar mucho dinero a costo de esta pérdida de biodiversidad y oportunidades económicas locales. Y cuando vemos el tema de la seguridad alimentaria, esta figura, por ejemplo, muestra claramente que en los últimos años no estamos mejorando la producción ni de cereales, ni de vegetales, ni de frutas, y simplemente hay un aumento de soya y cultivos industriales para la exportación que no están aportando a la seguridad alimentaria y mucho menos la soberanía en el país. Y con eso vienen otros efectos adicionales, el tema de los agroquímicos. Algo ya hablé de glifosato, tenemos un montón de agroquímicos y cada año incluso necesitamos más por hectárea, que no solamente significa un peligro tremendo para la salud humana, que también significa un riesgo enorme para la biodiversidad, pero incluso en términos económicos estamos viendo que actualmente la soya requiere tanto insumos en nutrientes, en maquinaria, en agroquímicos, que en realidad ya ni sería rentable si no fuera por las tremendas subvenciones en urea, en diésel y todo que le estamos apostando nosotros como bolivianos, ayudando a esas empresas extranjeras a seguir haciéndose ricos a costo nuestro. Entonces, esos son ejemplos, pero todavía otro dato que quería incluir es el tema de la agrobiodiversidad. O sea, con estos transgénicos, además ponemos en riesgo la biodiversidad de cultivos que tenemos. Justo el tema del maíz es un ejemplo clave, que Bolivia es uno de los países que mayor variedad de maíz tiene, con más de 70 diferentes variedades de maíz registrados en el país. Y vemos que, por ejemplo, el modelo en Estados Unidos, donde desde 1903 hasta actualmente se ha perdido casi toda su agrobiodiversidad. Toda esta gran cantidad de diversidad de variedades locales han sido reemplazados por unos cuantos variedades comerciales manejados por unas 2, 3 empresas. Entonces, este mismo modelo está entrando con fuerza en Bolivia, incluso instituciones como CIAT ya han perdido gran cantidad de su diversidad genética, justo por priorizar solamente
cultivos comerciales extranjeros, ¿no? Ahí se va toda nuestra soberanía alimentaria y ahí se va también nuestra capacidad de resiliencia, la posibilidad de tener variedades genéticas que puedan responder mejor a los tremendos problemas climáticos y todo que nos van a dar en el futuro. Entonces, quería mostrarles como ejemplos adicionales. O sea, no se trata simplemente de la pérdida de biodiversidad de que alguien mató un tigre. Ni siquiera se trata solamente de la destrucción de una hectárea de bosque y convertirla en un pastizal. Se trata también de la contaminación, se trata de la degradación del suelo, se trata de las emisiones de dióxido de carbono, se trata de la pérdida de las funciones, por ejemplo, la polinización. Es todo un paquete completo que realmente perjudica tremendamente todo este biodiversidad que tenemos en el país. Son muchos factores que se van sumando que permite que actualmente estamos viviendo la sexta más extinción, que realmente estamos perdiendo más biodiversidad por año que jamás en la historia. Y eso permite entender, o sea, este modelo realmente es una apuesta país muy errada si lo tomamos en cuenta en comparación de los objetivos que nos planteamos como país, que también son muy similares a los objetivos de desarrollo sostenible. No solamente apuesta a acabar con, a generar ingresos, ese no es el concepto de desarrollo. El desarrollo es en realidad mucho más que eso. También incluye cuidar la biodiversidad, pero incluye muchos otros aspectos que con este modelo, la verdad, están siendo atropellados, ¿no? Entonces ahí, con este concepto un poco, si realmente comparamos, preguntan a veces, ¿hay alternativas? Yo creo que hay muchas, ¿no? Ya se ha demostrado incluso que sistemas agroforestales generan más por hectárea con soyal. Hemos visto que el azaí podría generar más ingresos para el país que la soya. Hay un montón de ejemplos en este sentido, pero sobre todo si lo analizamos desde un enfoque integral, tomando en cuenta que hay diferentes aspectos de desarrollo, no solo en lo económico, que también en lo social, en lo ambiental y todo lo demás, realmente no queda comparación que la soya, los transgénicos como tal, tienen muchos problemas y hay muchas opciones, muchas mejores, ¿no? Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de datos del azaí majo en el norte amazónico, cuánto podría generar en comparación de la castaña, y la castaña que ya es el quinto producto de exportación de Bolivia. Imagínense, el azaí podría generar hasta 50 veces o hasta 100 veces más de lo que generamos con la castaña, si realmente hubiera inversión pública en eso, ¿no? Entonces, si en vez del paquete cocido tuviéramos un paquete de promoción de azaí, de promoción de su producción, de su consumo local y todo lo demás, ya estaríamos hablando. Pero en la práctica cuesta más conseguir un permiso de sacar frutos de azaí que para tumbar el azaí. Para conseguir un permiso de desmonte es muy fácil la gestión y un permiso para aprovechar aceite puede tomar años. Para la multa, cuando sacas un azaí y lo vendes sin permiso, es más que la multa para hacer una deforestación. Los impuestos que paga una azaicera es mucho más que los impuestos que paga un soyero. Entonces, así sucesivamente podemos hablar un montón de ejemplos donde vemos que como país estamos apostando a un modelo destructivo en vez de apostar a alternativas viables y socialmente y ambientalmente mucho más amigables que también tenemos en el país. Con eso quería terminar, por favor. Muchísimas gracias, Vincent. Creo que la explicación ha sido sumamente clara, muy didáctica y como que no deja lugar a dudas, ¿no? El ingreso de los transgénicos en el país está siendo un tema de debate y un tema de discusión, y yo quería consultarte algo que está manteniendo fuertemente el gobierno y también los solleros, es que se va a necesitar menos área y por eso están ingresando los transgénicos, porque si no ingresarían estos transgénicos, entonces se tendría que deforestar más. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿es cierto
ingresan transgénicos y no se deforesta más, o en realidad cuál era el mecanismo que se tiene? No, yo creo que son argumentos falsos que la verdad los datos oficiales del país no lo respaldan. Si vemos cómo ha mejorado la productividad por hectárea desde que se ha iniciado la producción transgénica, no hay un aumento significativo. Más bien ha aumentado muchísimo más la deforestación, ha aumentado muchísimo más el consumo de agroquímicos y lo vemos, ¿no? En este modelo que te muestro, el atlas de los transgénicos del Cono Sur. Claramente, todas las regiones donde se ha metido soya transgénica, se aumenta la deforestación, ¿no? Países como Paraguay que han apostado a eso están en condiciones mucho más peores que nosotros todavía. Entonces, son argumentos claramente falsos, por eso tampoco no permiten un debate, no están aceptando sentarse con otros actores, discutir esto abiertamente, simplemente se escapan y aprueban. Cuando ya hemos visto, el otro día se hizo una encuesta también, la mayor parte de los bolivianos no quieren transgénicos, ya están prohibidos en la Constitución y muchas otras normas, o sea, están yendo en contrarruta e incluso con un modelo que ni siquiera sería viable si no fuese que está completamente subvencionado. Se presentan como los chicos buenos que están subvencionando la economía boliviana, cuando más bien son los niños malcriados que requieren la subvención de todos los demás bolivianos para poder seguir depredando este país. Entonces es una realidad completamente contraria a esos discursos, ¿no? Muchas gracias, Vincent. Otra pregunta es, lo que tú mostrabas, esto que se llama la República Soyera, que se está dando en la región del Cono Sur. Muchas empresas están empezando a utilizar quizás o a proponer a países del Cono Sur el ingreso de nuevos transgénicos. ¿Por qué en otros países ya se ha prohibido? Quizás nosotros lo comprendemos, pero también creo que es necesario que la gente pueda tener una percepción de esto y tener algo más claro sobre esto, porque mucho del discurso se maneja de que nosotros estamos convirtiéndonos en la punta de tecnología al permitir el ingreso de transgénicos, porque en otros países ya no se permite nuevos transgénicos. Sí, otro debate completamente falso, por eso no aceptan un debate abierto. Hablan, por un lado, que ellos son los que representan la ciencia, y yo también soy científico, no me parece para nada que los transgénicos son buena opción, y la mayoría de los científicos no estamos de acuerdo con los transgénicos, o por lo menos no en este modelo. El transgénico como tal puede ser una opción para generar beneficios para la humanidad, pero este modelo que estamos mirando es un modelo completamente destructivo a favor de unos cuantos actores, a unos cuantas empresas transnacionales que han sido demandadas y cuestionadas en todo el mundo. Monsanto, como empresa que promueve este modelo, que vende estas semillas y estos agroquímicos, es una empresa con demandas internacionales hasta en la Corte de la Haya, con millonadas por año que tiene que desembolsar por los efectos negativos que generan sus productos. No es solo el transgénico como tal. Este tal vez es dudoso si realmente es muy malo para la salud de forma directa. Pero todos los agroquímicos que vienen con el paquete, ahí no hay ninguna duda. Estos están prohibidos en casi todo el mundo. Hay unos cuantos países donde esas empresas tienen tanto poder que logran imponerse, pero en todo el resto del mundo donde funciona algo de democracia no entran los transgénicos ni su glifosato y todo lo demás. Entonces, si realmente vamos a hacer un análisis real y todos esos costos adicionales de la pérdida de biodiversidad, de los ciclos de agua y todo esto, o sea, no justifica jamás esta apuesta a este modelo, porque realmente los costos como sociedad, como país, van a ser extremos. Y los beneficios más bien no son mucho para el país. Ellos hablan de generar 300,000 empleos, cuando los datos muestran que son 20,000, 30,000 máximo. Cuando hablan que no va a generar un impacto, que va a ser un manejo sostenible, estoy mostrando que en términos de biodiversidad es la causa principal que estamos perdiendo la biodiversidad como nunca antes. Y que recién estamos entrando en este modelo. Imagínense cuando consiguen los datos, la ampliación de 20 millones de hectáreas que plantean, por decir, ¿no? O sea, realmente completamente contrario a sus discursos.
que realmente son completamente falsos y hay un montón de datos que lo muestran. Incluso su interpretación de las leyes, que porque en la Constitución lograron cambiar un poquito el concepto de la prohibición neta, que dice ya pues serán regulados por ley, ellos ya directamente interpretan, ya está permitido. No dice esto, será regulado. Se puede ver una ley que dice está prohibido y ya estuvo. Primero hay que hacer esta ley. Pero ese ni siquiera permiten, o sea, no permiten un análisis, un debate, simplemente hacen. Y un ejemplo claro de ese es el Plus también del Beni, que fue aprobado la noche y la mañana sin participación de nadie, y ya la aprobaron nomás con una visión completamente contraria a lo que es la visión de la mayoría de los benianos. Pero ya está allá y ahorita tenemos que buscar la forma de cómo convivir con esto o cómo hacer que se abroga, ¿no? Y yo creo que tenemos la posibilidad de hacerlo, pero hace falta que primero la población se da cuenta cómo esos sectores manipulan nuestros políticos y cómo hacen que hacen favores, porque toda esta ley, este paquete ecocidio realmente son puros perdonazos, digamos, ¿no? Realmente son favores a unos sectores que están rompiendo la ley una y otra vez y lo perdonan y lo perdonan y lo perdonan de nuevo. Y es como yo le he comparado, la ves a alguien saliendo con tu tele y dice, ya pues no quieres telecable también, digamos, más o menos así le está atendiendo este gobierno a esos sectores, ¿no? Bueno, Vincent, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por podernos explicar de forma sencilla también y que se pueda entender todo este tema, porque comprendo que a veces es muy complicado ver en qué medida está afectando, sobre todo si tienes mucha propaganda sesgada por un lado o por el otro. De verdad, muchas gracias. Agradecemos también a todas las personas que han estado viendo esta transmisión. Los invitamos para que continúen el día de mañana y pasado. Tenemos otras charlas referente también a los transgénicos, pero desde otras perspectivas. Te agradezco infinitamente y esperemos mantener contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y ojalá que efectivamente la población, más personas puedan enterarse de qué está pasando y tener también una posición en este tema, ¿no? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Salimos de transmisión entonces. Hasta luego.